Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Zaida, Nacho, ¿qué tal estáis? Muy ¿Qué bien, tal? muchas Buenos gracias de días. nuevo, Alberto. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a empezar hablando de Oriente Medio, pero como os conozco, seguro que algún tema más sacáis. Eh, Zaida, ¿qué te parece la situación actual donde ya vemos que hay muchas tirantes, el acuerdo parece que se saltan, que no se salta, y también Trump cómo está involucrado? Ya vemos el vídeo que se ha subido que a mí me parece, vamos, te deja estupefacto. Bueno, en Oriente Medio estamos ahora en un momento bastante peligroso. Y digo bastante peligroso no para nosotros, que también de una manera relativa, sino peligroso para la propia humanidad, para los principios y valores de la humanidad. Porque estamos viendo cómo, a pesar de un supuesto alto el fuego, yo ya lo dije en su momento, Netanyahu necesitaba el enemigo común de Israel para él salvaguardarse de esas persecuciones, entre comillas, como él argumentaba, o de esos juicios que le iban a abrir por corrupción y que estaba decayendo. Acordaros las grandes manifestaciones que ya lo hemos hablado, cuando iba a modificar la ley sobre justicia, que le iba a dar, quitar poder a unos para dárselos a otros, etcétera, y las manifestaciones esas que tenían, que realmente eran manifestaciones anti-Netanyahu. Netanyahu encontró en los atentados su oportunidad de buscar el enemigo común del pueblo de Israel. Y el enemigo común era Palestina, pero Palestina entera. No nos equivoquemos porque nos hemos centrado mucho en la Franja de Gaza, pero estamos viendo como con el alto el fuego en la Franja de Gaza lo que está ocurriendo en Cisjordania y que no lo están materializando mucho los medios. Sí, si te vas a algunos países y empiezas a encontrar noticias como todos los días, absolutamente todos los días, hay ataques e incursiones del ejército israelí en el West Bank. Todos los días hay entradas de colonos que están quitándoles las casas y están matando a palestinos en el West Bank, aparte de lo que está ocurriendo, obviamente, que ya conocemos en Gaza. Pero no olvidemos que a pesar del alto el fuego también en el Líbano, las últimas advertencias que ha lanzado Netanyahu contra Siria y cómo está ocupando el terreno en Siria y cómo se está manteniendo que no se ha retirado de las zonas ocupadas del Líbano. Netanyahu se ha visto reforzado por Trump, por lo menos de momento, porque ya estamos viendo cómo Trump le da la mano a Putin, le da el sartenazo a Zelensky, luego le da la mano a Zelensky, le da el sartenazo a Putin. Entonces, es tan voluble, es tan maleable, es tan dúctil lo que está haciendo la administración Trump, que trae a todo el mundo un poco loco. Lo que sí es cierto es que Netanyahu se ve muy, muy reforzado, más aún con los vídeos que se están sacando de aprovechamiento y explotación como si fuera el futuro paraíso del Mediterráneo en la zona de la Franja de Gaza. Y ya lo ha dicho bien claro Trump, los palestinos que se marchen de ahí, que eso no es suyo. Y eso le da pies a Netanyahu y le da pies a lo que está haciendo de expansión territorial. Vivimos un momento muy peligroso en el que los valores y los derechos humanos se están viendo continuamente violentados y no está habiendo un ente supranacional de alguna manera, porque la ONU no sirve absolutamente de nada. Ya hemos visto recientemente lo que pasó en el Parlamento y lo que ha pasado, perdón, en la Asamblea y lo que ha pasado en el Consejo de Seguridad. Las resoluciones diversas que ha habido, incluso en algunos puntos, son hasta contradictorias. Entonces, nos encontramos en ese punto en el que decimos, nos metemos cada uno en nuestra cáscara de caracol, nos metemos en nuestras casitas, vamos a empezar a, a blindar nuestras casitas y luego, si acaso, expansionarnos, o cómo lo hacemos, ¿no? Porque lo que estamos viendo en Siria, lo que estamos viendo en el Líbano, lo que estamos viendo incluso en el norte de África, con respecto a estos derechos y estos valores, está siendo terrible, terrible, porque están naciendo esas figuras mesiánicas. Fíjate, Trump, lo hablaba hace un momento con Nacho, cómo ha empezado la reunión de su gabinete rezando, erigiéndose como un César, no solo político, sino un César religioso. Acordaros de los antiguos reyes en Inglaterra, bueno, el antiguo rey en Inglaterra, cómo se adoptó la figura no solo de rey, sino de la figura de poder religioso, ¿no? Estamos en un momento bastante peligroso porque eso Netanyahu lo está emulando de alguna manera, está intentando marcar el ritmo ay, que no me sale ahora, perdón, del judaísmo, está intentando marcar el ritmo en algunas regiones, el ritmo del Islam,
Y aquí vemos cómo, de alguna forma, el cristianismo pues, lo está intentando marcar esto, Trump. Esto es peligroso. Cuando mezclamos ideas religiosas con ideas políticas, para mí es volver a los tiempos más oscuros de la era de la humanidad, porque es la justificación de cualquiera para cometer las atrocidades que estamos viendo. O sea, el vídeo de Trump, de esos niños palestinos sufriendo y luego como si entrara en un lugar dorado, pero diciéndoles, este no es vuestra casa, me parece tremendamente terrorífico, distópico, que lo decíamos antes, emulando también a esas películas que hemos visto o que se veían de hace tiempo en las que trataban de hacer paralelismos con la época nazi, en la que entidades, personas, se erigían como los sumos sacerdotes, regían toda una ciudad, regían todo un país utilizando las creencias. Y esto, señores y señoras, estamos pisando un terreno muy fangoso. Sí, coincido. Es como, la idea es abandonar la racionalidad para regirse por la emoción y por el dogma. Y un dogma que no se puede, un dogma no se puede poner en duda, obviamente. El dogma es el campo no, casi, no de la solo de la religión, de todo lo que es creencias, incluye también creencias políticas. Yo no quise ni siquiera difundirlo porque también contiene una idea extremadamente violenta que es la adopción de, si vamos a la religión, es como si el becerro moderno fuese Trump, ¿no? A quien diría que hasta casi va en reemplazo de la religión tradicional por la de la religión política. Y sí, sí, pero eso tiene un efecto más allá de ese video en sí. Creo que está muy vinculado con la votación de la ONU, en donde tanto Estados Unidos como Israel aparecieron alineados a Corea del Norte, Bielorrusia y Rusia. Estaba pidiendo un retiro de las tropas rusas del territorio ucraniano que fue invadido en el 22 y en el 2014. Y eso es precisamente lo que no están queriendo hacer Estados Unidos e Israel. Entiendo las necesidades de Israel de asegurar su seguridad después del 7 de octubre, pero, pero hay ciertas cuestiones, por eso digo, cuando pasas de la lógica a la creencia y al dogma, ya es muy difícil debatir y plantear cuestiones lógicas como, por ejemplo, ¿por qué invadir Siria para crear una zona buffer si la zona buffer son los Altos del Golán, que fueron tomados en el 67? ¿Por qué se dice que si el problema son los palestinos, y con eso se quiere deportar a 2 millones de personas, hay 1.600.000 personas palestinas en Israel, y por lo tanto, si el problema son los palestinos, ¿se debería también deportar a esos palestinos? Y si hay 600.000 palestinos en el Líbano, y también hay otros 500.000 o 450.000 en Siria, ¿se debería deportar también? Porque también están en zonas continuas adyacentes y dentro de la influencia de los grupos chiitas iraníes. Entonces es una idea que no terminaría nunca, porque inclusive si se los llevara al desierto del Negev, después habría que tomar el desierto del Negev para desplazarlos un poco más allá, ¿y dónde terminarían? En Ciudad del Cabo. Y ese es el problema, es que estamos abandonando la racional. Esto no es hablar ni en contra ni... A ver, creo que se entienda, yo no estoy hablando en contra de Israel, estoy siendo crítico con Netanyahu, que no es lo mismo. Netanyahu no es Israel, y ahí volvemos al mismo problema del video, que es asociar la idea de un país a un líder. Cuando vos asocias la idea del país al líder, todo lo que toma toda decisión que toma el líder es una decisión patriótica. Y si vos estás en contra, sos antipatria. Y la condena a la antipatria, no importa en qué país estemos hablando, siempre es la más dura, porque es el que va en contra del bien de la nación. Y esto es una construcción lógica que no se está permitiendo, ¿sí? Lo que se está haciendo es llevarlo siempre para el lado emotivo. Entonces, para resumir lo que estoy diciendo, en realidad ese video, más allá de ser dantesco, porque presupone decidir arbitrariamente sobre el destino de 2 millones de personas, y uno que
viene cubriendo la guerra de Ucrania, dice desde antes, no está cambiando sus valores, no tiene, acá no hay ni una dosis de antisemitismo ni nada. Yo sostengo los mismos valores que frente a lo que pasó, lo que pasa en Ucrania o lo que podría pasar en Taiwán, por ejemplo. Hay ciertas cosas que están mal. Y cierro con esto. También se impone la idea de que una mala interpretación del Realpolitik. La Realpolitik en realidad es ser suficientemente flexibles como para poder negociar en el marco de la Guerra Fría con países con ideologías diferentes. No es la muerte de la moral, no es abandonar la ética en la diplomacia, no es aceptar cualquier cosa, porque si no, si la Realpolitik, y dicen que todo esto es en nombre de la Realpolitik, si no, la Realpolitik terminaría explicando de una manera o excusando fenómenos como masacres o Auschwitz. La política y la política internacional, si están vaciadas de moral, ya no es política, son excusas para el autoritarismo. Eso es para mí el final del análisis de este video que publicó Trump, un poco riéndose de los demás y otro poco jactándose del poder que está logrando, y es un proceso que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Estamos en el medio o en el inicio de un proceso autocrático y no nos estamos dando cuenta. Zaida. Bueno, yo es que no le quito ni una coma, ya lo sabes, a lo que dice Nacho. Es más, ahondando aún más abundando más en la explicación que le ha dado de estos dos paradigmas, ¿no? Que se vienen, o de estas dos contradicciones que llevamos manejando un cierto tiempo entre lo emocional y lo racional, ¿no? Lo estamos viendo no solo en el ámbito de la geopolítica, lo estamos viendo en los propios ámbitos internos, cómo están surgiendo estos populismos, lo de la tierra plana, por ejemplo, o que tratan de volar por los aires, valga la redundancia metafórica del belicismo, tratan de volar por los aires los pilares básicos del racionalismo y del criticismo para convertir a la masa poblacional en auténticos seguidores, en auténticas grupis, forofos del líder, de ese líder mesiánico, ¿no? Y esto lo estamos viendo en Estados Unidos, lo ha dicho muy bien en Nacho, es que estamos vinculando a toda una nación con un líder. Pero es que está pasando en Argentina, y que en eso Nacho seguro que podrá dar muchas más explicaciones que nosotros, ¿no? Estamos vinculando, incluso desde el punto de vista de la comunicación, Argentina ya no es Argentina, es Milei. Es que ya no estamos hablando de otros países, es que estamos hablando de Petro, es que estamos hablando directamente de los líderes, entre comillas, y muchos de ellos se mueven por estos populismos que abandonan lo racional y dicen aseveraciones que en un principio nos parecen contradictorias, pero que luego, de tanto repetirlas, las vamos asumiendo. Alguien me dijo el otro día que estamos en un momento en el que la rana se mete no sé si conocéis la alegoría esta de que la rana se mete en una olla, la llenan de agua y la van calentando poco a poco. Y la rana Ujú. puede salir de la olla saltando fuera, pero al final se termina cociendo ya sola porque se va acostumbrando. Nos estamos acostumbrando a determinadas situaciones, a determinadas argumentaciones que nos dicen sobre, por ejemplo, en este caso, sobre los palestinos o sobre lo que ocurre con los musulmanes y los enfrentamientos entre ellos, etcétera, que tú puedes estar de acuerdo o no con la religión, o puedes estar de acuerdo, pero siempre existe un método racional y explicativo para ser crítico. Y en cambio eso se está perdiendo y se está trasladando a lo emocional. Y lo emocional además se está convirtiendo en violencia. Se está trasladando en violencia. El que no esté conmigo está contra mí. Y no hay más. El que no esté conmigo, que es con lo que yo estoy dictando, está contra mí. Los palestinos no están conmigo, luego están contra mí. Y claro, a todo esto, el otro día tú hiciste un podcast sobre China, a todo esto tenemos al que siempre le hemos espetado en la cara y está emergiendo, a los países que están emergiendo de esa manera y siempre les hemos espetado en la cara, que tenemos esa supremacía moral y ética de Occidente, incluso en algunos casos de Israel, por ser democracias, les estamos diciendo que lo que ellos decían sobre los valores y los derechos humanos, pues oye, mira, que nosotros también queremos, somos iguales. ¿Y esto qué ocurre? Pues que ocurre que al final estamos viendo una decadencia de las organizaciones supranacionales, como no solo son la Organización de Naciones Unidas, estamos viendo cómo la OTAN
está quedando en absolutamente nada. Si el máster no dice blanco, todos tenemos que hacer blanco. Estamos viendo cómo la OSCE no sirve absolutamente nada, estamos viendo cómo la Unión Europea no sirve absolutamente nada, estamos viendo incluso en África cómo la Unión Africana no sirve absolutamente de nada. Ese momento en el que hablábamos de unión como consecución o como forma de alcanzar la paz en las relaciones del realpolitik que comentaba Nacho, se está desmoronando por esas oligarquías que están surgiendo populistas y que se están llevando la razón por delante. Y esto está ocurriendo en Oriente Medio. Decía antes Nacho, cuando hablábamos antes de conectar, miedo me da que Trump de repente cambie su versión con respecto a Israel, porque eso puede ser el auténtico caos. Eso puede ser el auténtico caos. Y ya finalizo un poquito para dar paso a Nacho. ¿Qué está pasando con el resto de los países musulmanes que de manera natural venían apoyando, bien sea por debajo, a través de fondos, al movimiento o a la resistencia palestina? Bueno, que les están dando una alternativa populista que incluso les está gustando. Oye, mira, yo hasta ahora me he estado gastando dinero porque dentro de mis creencias religiosas apoyaba a Palestina frente a estos invasores que son los israelitas, pero me estás abriendo la posibilidad de que esta región que está al lado de donde yo vivo esté pacificada y encima me aporte riqueza, con lo cual a mí me viene bien, abandonando alguno de estos países ese apoyo tradicional que venían haciendo sobre Palestina y convirtiendo a los palestinos en los malos de los que se tiene que defender el mundo. Creo que vivimos en momentos muy difíciles desde el punto de vista moral y esto es un peligro. Y cuando uno quiere usar la lógica, acá está pasando otra cosa, que es que además de los sistemas nacionales, en la época de redes, se han sumado los partidarios que funcionan como una policía moral, Mm. y lo más raro es que lo hacen sin ningún tipo de recompensa inmediata, es simplemente por el ánimo de pertenecer. Y entonces cuando uno plantea una idea crítica, vienen en masa a defender a su crítica, a su líder de cualquier crítica, a blindarlo, hacen una especie de Iron Dome de respuestas, en donde no permiten siquiera analizar lo que uno está planteando. A ver, qué sé yo, hago preguntas sencillas, ¿no? Si yo estoy a favor de que hay que recuperar, siempre hubo que recuperar los rehenes en Gaza. Siempre hubo que recuperarlos. Ese era el horizonte, era el norte, era el alfa, era todo. Y les pregunto a muchos que, porque Trump de pronto critica a Zelensky, critican a Ucrania, les pregunto, ¿ustedes saben que hay 20.000 niños ucranianos secuestrados en Rusia? ¿Ustedes lo saben? Y muchas veces les pregunto, y cuando dicen que está bien abandonar a Ucrania, porque ¿por qué el contribuyente norteamericano tiene que pagar sus taxes? Me dicen algunos. ¿O por qué yo tengo que pagar mis taxes? Les pregunto, ¿y por qué no encuentro una misma crítica al apoyo a Israel? Vamos a suponer que yo estuviese de acuerdo con el apoyo a Israel y a Ucrania o en contra. No importa, tendría que ser el mismo argumento, ¿no? Digo, no podés flexibilizar tanto tu cabeza. O les pregunto, ¿cómo es posible que estés apoyando a Israel como lo hago yo? Yo apoyo a Israel, apoyo la existencia, la persistencia, más que la existencia, la persistencia de Israel. Pero les pregunto, ¿y cómo es posible que si estamos en el mismo bando en este asunto, estemos en el bando opuesto cuando justificás, por ejemplo, que Rusia esté favoreciendo, que Putin sea favorecido por Trump, siendo que Putin es aliado de las ayatolas de Irán y por lo tanto Rusia está del lado de Irán, que es el enemigo de Israel, pero vos estás apoyando a quien apoya al enemigo de Israel y a la vez estás con Israel? Entonces, la, Sí, ese es un ejercicio, Tetris. claro, ese ejercicio lógico lo interpretan como una agresión. Digo, a mí no me interesa tener razón, me interesa razonar, ¿no? Porque, de hecho, justamente si razonás es porque supones que no tenés razón. ¿Para qué vas a razonar si tenés la verdad? Mejor te dedicas a otra cosa. Y el problema es que interpretan cualquier cuestionamiento de la misma manera que en la época medieval a alguien que decía, no, 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 la Tierra es redonda, no es un
escudo montado sobre 4 elefantes, a su vez sobre una tortuga, y cada vez que la tortuga se mueve el terremoto, y si navegás hacia el horizonte te vas a caer. No es así. Y yo creo que responden de la misma manera. Cuando vos le decís, no, el mundo es redondo. Y se ofenden. Y a mí me preocupa también eso, ¿no? Es que eh, haya un control social que cada vez se va haciendo más fuerte, pero irónicamente también nos va haciendo más fuertes a los que somos críticos, porque uno no abandona nunca la idea de que finalmente, digo, uno nació tiene un sentido la vida de uno, y si no es un sentido crítico, mejor haberse quedado en la panza de la madre. Digo, es una crítica elíptica a los que carecen de razón crítica. ¿Para qué vinieron a este mundo si no razonan y no cuestionan? Se hubiesen quedado. El resultado es el mismo. Yo creo, Nacho, que vivimos en un momento en el que el concepto tradicional de geopolítica se ha visto alterado. Y me explico. Ujú, Las relaciones entre los países, incluso desde el punto de vista geoestratégico, pues se basaban en intereses generales de los propios países. Las influencias a través del famoso hard power o las influencias a través del soft power, ahí la USAID, tanto criticada, que ujú. dicen, ¿y para qué estaba? Pues no lo sé, a lo mejor no, es que interfería, sí, claro, es que ese era el cometido, ¿no? La interferencia a través del soft power para mantener relaciones con los diferentes países e influir en la toma de decisiones de esos países también a nivel geoestratégico y a nivel incluso geopolítico suyo. Esa, 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 ese ciclo de toma de decisiones geopolítico internacional que hemos estado viendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que ahora mismo se ha quebrado completamente. Y creo que las tomas de decisiones ahora mismo no se basan en los intereses nacionales o los intereses generales de las naciones, sino en los intereses particulares de los líderes. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo cada movimiento que hace Trump es un movimiento muy, muy, ojo, que no son tontos, muy meditado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial y lo muestra como un showman para poder venderlo. Pero al fin y al cabo, no nos equivoquemos, no está pensando en la mayoría, cómo va a repercutir esto de los aranceles, es obvio, cómo va a repercutir en la mayoría de sus conciudadanos. Él lo está vendiendo así, está vendiendo a sus ovejas que él, el líder de la iglesia, va a hacer el bien para todos ellos, cuando realmente la toma de decisiones que está haciendo en el ámbito geopolítico de la internacional está basado en puros intereses económicos. El acuerdo con Zelensky y el acuerdo con Putin solo busca un interés y es puramente económico. Le da igual los 20.000 niños ucranianos, ya lo ha dicho, le da igual los rusos muertos, él utiliza diferentes diatribas dependiendo de con quién se siente. Con Macron utilizó una, con Steinmeier utilizó otra, con Zelensky ha utilizado otra distinta a la que utilizó, por ejemplo, con Putin. Incluso lo vemos con la que han utilizado sus correligionarios, por decirlo de alguna manera, sus enviados a Panamá o la propia Venezuela, como en un momento están diciendo un discurso y lo que ha hecho ahora con Venezuela con respecto al petróleo es un discurso completamente distinto. Son discursos para intentar, primero, vuelve locos a todo el mundo porque no sabe en qué dirección va, es la famosa inunda la zona, que al final queda mojada y la gente se va a entretener más en secarla que realmente en lo que está ocurriendo, pero su toma de decisiones son puramente económicos. Acaba de vender la residencia y la nacionalidad, o pretende vender la residencia y la nacionalidad, el pasaporte americano, por 5 millones de dólares. Mientras Ujú. está expulsando a los inmigrantes supuestamente ilegales, porque ha habido incluso inmigrantes legales que los está expulsando del país, que son sus trabajadores bases. Pero es que está ocurriendo lo mismo con Ucrania. Yo llego a un acuerdo contigo de intereses económicos. Al principio te decía que no y apoyábalas todas al 100%. Recordad que apoyó sin ningún resquicio lo que le demandaba Putin, pero ya le pegaron un tirón de orejas sus empresas armamentísticas, que se estaban pegando un batacazo en la bolsa y le han dicho, tum, cuidado. Y ahora llega y le dice a Zelensky, bueno, sí, vamos a ver qué hacemos con el reparto, las tierras raras, y yo te doy mucho armamento, mucho dinero para armamento. Y ahora sí que tienes derecho a defenderte. ¿Ha cambiado de idea con respecto a Putin? No.
ha cambiado de idea con respecto a los intereses económicos, porque se mueve por emociones y no por razones. Entonces le llegan y le dicen, estamos perdiendo en bolsa lo que estamos perdiendo, el propio Elon Musk está perdiendo lo que está perdiendo en Europa, todo esto China calladita, que no es tonta, que para mí China y Turquía, por cierto, están actuando de manera, porque Turquía, fijaros cómo está en Siria ahora mismo, y esto que me termino enrollando, a lo que quiero ir es que el tablero ha cambiado, ya no se habla el mismo lenguaje. Antes se hablaba un lenguaje racional de geopolítica, de interés nacional, que cada uno sabía más o menos, oye, pues lo que estás diciendo tú, Nacho, ¿cómo es posible si este apoya a los ayatolás? ¿Cómo es posible que ahora este se acorde con este y tal? Esos intereses antes se podían ver, ¿no? Como cuerdas y ahora esas cuerdas se han roto porque no se basa en eso la geopolítica actualmente. Es mi opinión. Desde que Trump está y en la que se están basando también otros líderes, ¿eh? Que es lo que se están apoyando otros líderes ahora también en su toma de decisiones. Creo que el ciclo de gestión, perdón, la gestión de los ciclos de toma de decisión en el ámbito internacional ha cambiado completamente. Mira, yo me voy a basar en lo que vos dijiste del USAID. Hay la falta de intelecto generalizado, porque lo que estamos en una era donde es más importante pasarse 6 horas en TikTok que una hora leyendo, hace que la gente no entienda algo que es sencillo. Sí, es una herramienta de promoción de Estados Unidos y de las ideas de Estados Unidos. Claramente, si hubo abusos, tienen que ir a la justicia. Pero cuando Estados Unidos promovía una campaña de vacunación en Angola, estaba promoviendo valores, ¿sí? Ideas, un concepto. No es que es dinero. No. Si fuese que solamente es dinero, Estados Unidos debería dejar, por ejemplo, de gastar en armas porque no tiene ninguna guerra. Es usando el cerebro. Pero además, usando un poquito más el cerebro, uno se da cuenta que en este momento las guerras híbridas, es decir, el sistema de propaganda que despliega Rusia a nivel global, en donde gasta muchísimo dinero, es el equivalente al USAID, en donde adorna a miles, decenas y cientos de miles de personas para poder imponer ese modelo que es el de Putin. Entonces, Estados Unidos renuncia a una herramienta como es el USAID para promover su modelo, mientras Rusia, que Mantiene. no es sola, claro, y no solamente a Rusia, porque si uno va a ver cómo funciona, por lo menos en habla hispana, el sistema de Rusia se enhebra con el de Hispan TV, que es el capítulo en castellano del régimen iraní, con Telesur, que es el capítulo venezolano, con toda la red cubana. Entonces, mientras una parte multiplica el poder, en Estados Unidos se habla de vamos a recortar gastos, como si lo importante fuese el dinero. Vuelvo a la idea de la realpolitik. A veces los países se juntan, no por una cuestión económica. De hecho, la guerra es lo más antieconómico en general para los países que no producen sus armamentos. Se juntan por valores o se juntan frente a la defensa de algo que es tan importante y que puede ser mucho más importante incluso que el territorio, que es el modelo. La OTAN no se fundamentaba en la defensa económica. No es una organización en defensa de la economía, es una organización en defensa de un sistema de valores occidentales, frente a un sistema de valores que eran los de la Unión Soviética. Entonces, cuando vos reducís todo, según esta falsa interpretación de la Realpolitik, a una ecuación económica, pero a su vez es toda una ecuación económica que se fundamenta en el no pensamiento del abordaje afectivo, entonces llegas a la conclusión que alguien está equivocándose y si Occidente tenía algún tipo de relevancia o si se quiere de superioridad objetiva que le permitía tener ese lugar de preponderancia, estaba fundamentado precisamente en la diversidad y el pensamiento crítico y hoy lo estamos perdiendo. Y casualmente, nuestro peor enemigo no son ni los musulmanes, ni Rusia, ni China. Es nuestra Somos propia nosotros incapacidad. mismos. Exacto. Es nuestra degradación intelectual. Exactamente. Sí, porque el otro día me comentaban, bueno, China, digo, mirad, digo, Trump lo que está haciendo ahora mismo es facilitar, bueno, ya lo dijo el nuevo canciller García no, porque todavía no ha salido nombrado, ¿no? El ganador de las elecciones
en Alemania, ya lo dijo, que él buscará la independencia de Estados Unidos, porque es cierto, o sea, Europa siempre ha sido un gigante político, un enano económico, pero un auténtico dependiente de los valores norteamericanos que en teoría nos habían transmitido después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, aquello de que el mayor número de muertos después de la Segunda Guerra Mundial, 20 millones fueron 20 millones de rusos quienes recuperaron Berlín. Claro, hay que leer, es lo que dice Nacho, hay que leer y no estar tanto tiempo en TikTok, ¿no? Quien recuperó gran parte de la Alemania ocupada fue precisamente Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que tenemos es que nos encontramos con personajes como Trump, cuyos valores en los que nos veníamos fundamentando los han roto completamente, los han atacado. Y ahora cuando vas por la calle y hablas con alguien, dice, ¿por qué tienes que decir que no a China? Y tú dices, hombre, pues porque es un país comunista, digo lo de comunista porque tiene el Partido Comunista, pero ya sabemos cómo ha cambiado en las últimas décadas, ¿no? En el último siglo inclusive, porque es un país comunista que no respeta, y te lo respetan así, porque no respeta los derechos humanos. Entonces ya la gente se empieza a reír un poco y dice, bueno, Israel respeta los derechos humanos y Estados Unidos está respetando los derechos humanos. Inclusive nosotros, de alguna manera, estamos utilizando aseveraciones y lenguaje que respetan los derechos humanos. Y claro, la gente empieza a preguntarse, bueno, si Estados Unidos está pegando fuerte a Europa, ¿por qué Europa no se va con China? Ujú. O Es sea, que justamente ahí está la cuestión. ¿Sabes quién es el gran ganador de esto? China. China y China, Turquía, claro. sí, porque ¿sabes por qué digo más que nada China? Porque la promesa de China es la siguiente. Vos estás en la pobreza y yo te ofrezco a cambio de que vos renuncies a una serie de libertades individuales básicas, una promesa de consumo. Y a cambio de esa promesa de consumo, me tenés que... Oh, oh, Me he perdido yo. Ha sido Nacho, ¿verdad? sí. A ver si le que recuperas. permitir el fin de la democracia. Eso es lo que veo. Espera, se Ujú. paró Nacho. Se Repite separó. desde... Sí, repite esto último que estabas diciendo de China. Decía que finalmente China lo que propone es vos renunciar a determinadas libertades individuales, ¿sí? Hay cosas que no vas a poder ver, cosas que no vas a poder decir, lugares que no vas a poder visitar, ideas que no vas a poder expresar. A cambio de esto yo te doy un consumo, ¿sí? Y cada vez más consumo. En definitiva, lo que te pido es que me cambies consumo por democracia, ¿sí? Cuando te quieras acordar, ya no vas a vivir en una democracia, vas a vivir en un partido único con un líder fuerte. ¿No es acaso el proceso que estamos asistiendo o la propuesta de fondo de muchos líderes que hoy están surgiendo en Occidente? Finalmente China Es lo mismo. va a ganar. Y es que nos va a ganar porque nosotros no tenemos los anticuerpos necesarios. Finalmente, tanto que criticábamos a China, nos vamos a comer el caníbal y vamos a terminar siendo todos caníbales. Y el caníbal se ríe mientras le masticamos el brazo. Claro, esto es lo que te estaba diciendo yo que me comentaban comentábamos de la rana dentro de la olla, ¿no? Nosotros somos la Ujú. rana y lo que ocurre es que aquellos que estaban hasta hace 2 minutos con nosotros dentro de los parámetros de la democracia y de las libertades, y hablando inclusive de Oriente Medio, esas voces que se levantaban, ¿no? Para defender los derechos humanos, la vida como el pilar fundamental de cualquier estructura política, o sea, la vida es la vida y las relaciones sociales como en comunidad, ¿no? La libertad, la democracia, ¿no? Eso, el respeto entre las personas, e incluso el respeto a las creencias, siempre y cuando estas no invadan a cada uno de nosotros, eso se nos ha desmoronado porque lo que nos están planteando es exactamente lo que tiene China, inclusive más exacerbado. Y nos lo han ido planteando poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco. Bueno, tan poquito a poco no, porque ya nos hemos dado cuenta. Pero antes en España menos, o sea,
Antes era muy difícil ver a alguien que te saludaba te levantaba y te hacía el saludo nazi. Y fijaros que en España, yo no sé si lo sabes, Nacho, no está penalizado el saludo fascista, el saludo nazi, como no está penalizado el tener determinadas cuestiones fascistas. Lo que está penalizado pues es el dañar a las víctimas con la ley de memoria histórica, la apología, etcétera. Pero que alguien no te haga el saludo nazi o lleve una bandera nazi no está penalizado como en otros sitios. Bueno, hemos visto en repetidas ocasiones cómo se viene haciendo el saludo nazi y se ha casi naturalizado el que te hagan el saludo nazi. Antes se criticaba y había una masa de población crítica que saltaba y decía, pero es que no sabéis, no recordáis lo que ocurrió. Estáis inclusive insultando a vuestros propios veteranos, a vuestros propios muertos que vinieron aquí a liberar. España no estuvo en la Segunda Guerra Mundial, como bien sabes, Nacho, estuvo con la Guerra Civil, pero tuvimos el fascismo de Franco, ¿no? Y ese nos ha vuelto y nos lo están contando de tal manera que lo estamos dando como algo natural en nuestras vidas, cuando hasta hace bien poco, esto por culpa también mucho de las redes sociales, porque te está entrando por todos los lados, incluso los medios de comunicación, las campañas estas de desinformación, en las que te sientan a alguien que te hace apología de una cosa frente a un científico como si estuvieran en el mismo nivel, a alguien que usa lo emocional como alguien que usa lo racional y científico como Ujú, si estuvieran al mismo nivel, dándoles el mismo valor. Te puedo hablar de la Tierra plana, ¿no? A un terraplanista con un científico te los ponen en el mismo nivel y te los ponen como si el valor de la palabra que te están dando es la misma. Y te lo ujú. están naturalizando hasta el punto que es lo que tú estás diciendo, que nos están vendiendo el producto chino. El que nos decían que era un producto caduco, que era un producto deteriorado, es lo que nos están imponiendo ahora mismo y quieren que compremos de manera natural. Entonces, claro, si además de eso te están pegando la bofetada, China, sin embargo, no te está pegando la bofetada. China te está diciendo, oye, yo te vendo el original, pero encima vas a salir ganando. Ujú. Entonces la Sí, gente empieza a cuestionarse. No se cuestiona otras cosas, pero esto sí se lo cuestiona. Dice, pues si tú me estás pegando la bofetada, oye, pues oye, ese antiamericanismo, pues más patriota, si tú eres tan patriota y me estás pegando la bofetada, pues más patriota soy yo. Porque no recordemos una cosa, que China es muy inteligente a la hora de su injerencia o de su intervencionismo en los países. Ya lo hemos visto en África, lo estamos viendo en Latinoamérica, incluso en Europa. Utiliza sus propias comunidades y utiliza su economía, se aposenta en los países, pero no interfiere de manera directa y brusca o abrupta en la política de manera visible, como para que tú puedas tener un rechazo hacia ellos. De hecho, por ejemplo, el rechazo a la comunidad china, yo no sé lo que ocurrirá en tu país, Nacho, el rechazo a la comunidad china en España no es el mismo que el rechazo a la comunidad magrebí, para nada, en absoluto. Ambos son inmigrantes. a ver, en Argentina, justamente por lo que vos decís, ¿no? Como se recicla. Yo escribí un libro sobre el fascismo argentino, esa es la ventaja con la que corro. Se da yo le llamo el mono imitador, ¿no? De pronto están todos preocupados por la inmigración árabe. Sí, es la tercera comunidad en Argentina, nunca hubo problemas como los que tiene Israel. De hecho, los grupos más en los que hacían los ataques antisemitas estaban basados en el tradicionalismo católico. El supremacismo blanco. Exacto. Y además están surgiendo mensajes racistas, lo cual es increíble en una sociedad que tiene un tan elevado grado de mestizaje. O sea, quien les habla es mezcla de indígenas con españoles, italianos, holandeses y probablemente con judíos. O sea, más café con leche, imposible. Y sin embargo, todos andan exigiendo pureza. Y sí, es porque el mono imitador dice que es el momento para ser racistas. Y estas son las patas de la rana que se están moviendo. Y estamos copiando no solamente eso, sino algunos discursos que son igual de estúpidos que vienen de la derecha europea, pero también de la izquierda, por la teoría de la herradura que los extremos se Sí, parecen, que dicen que, por ejemplo, que la democracia no tiene soluciones y que tampoco hay solución en la diversidad racial o política, ¿sí? Acá se empiezan a encontrar los mensajes. Y que la diversidad en época de crisis tiene que ser vista como algo negativo.
algo que en realidad es positivo, ¿no? Digo, yo soy producto de la diversidad y lo considero positivo. No prefiero lo que soy a llamarme Gunther y ser ario 100% o ser 100% bantú o no sé, 100% navajo. Y esa idea de que la diversidad es mala está asociada directamente con la noción de que hay que unificar en un líder un discurso y una misma idea. En Volk, en Führer, bueno, no me acuerdo la tercera palabra. Esa es la idea basal del nazismo. Y sin que se den cuenta, en el odio a la diversidad, y no sé si vos lo habrás visto en otros países, en ese odio a la diversidad hay un lento y progresivo regreso al fascismo que Claro. hace que esos bracitos en alto no estén fuera de lugar, sino que sean la expresión de esa mugre que empezó a surgir después de que la gente se olvidó, porque la memoria histórica es importante, de las consecuencias que tuvo en la Segunda Guerra Mundial el nazismo, porque la experiencia es como en todo, ¿no? El dicho dice, cuando uno se quema con leche, cuando ve una vaca llora. Esa memoria colectiva se está perdiendo. Entonces se vuelve a idealizar un nazismo y estamos volviendo al mismo ciclo de los años 1920, 1930, en donde la gente, ignorando las consecuencias, vuelve a repetir las mismas gansadas que antes. Por eso digo, mucha gente decía, eso no es un saludo nazi. No se te activó todavía el ADN, se ve que no funciona el refuerzo, la vacuna de refuerzo que recibimos en la Segunda Guerra Mundial como para entender las consecuencias del autoritarismo. Mm. Bueno, y además se da la paradoja de que las personas que argumentan este fascismo, este nuevo fascismo, porque, bueno, nuevo, de nuevo no tiene nada, este resurgimiento del fascismo, son personas que son el vivo retrato de aquello que critican, Ujú. de aquello que critican. Inmigrantes, ¿de dónde procede Trump? La familia de Trump. Pero ¿de dónde procede Elon Musk? Sudafricano, no nos equivoquemos. A ver, Pero ¿de disculpame dónde que te procede? interrumpa, pero acá hay más de uno que se hace el racista y habla contra los inmigrantes y su árbol familiar repite, parece un menú de una trattoria italiana o parece el menú de esos restaurantes multiétnicos. Sí, No sí. sé, ¿por qué estás en contra de los inmigrantes? No sé, no veo ninguna Atahualpa en tu árbol familiar. Una parte quería decir. Mm, No, 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 pero que completamente de acuerdo. Fíjate aquí, la extrema derecha en Alemania, su líder es precisamente una mujer lesbiana, de pura no tiene nada, que además no vive ni siquiera en Alemania, que vive en Suiza, si no me equivoco, y critica pues precisamente eso que ella es claramente representativa. O mm, sea, claro, tú te encuentras con esto y a la vez con el bofetón que te está dando Trump y empiezan a surgir las preguntas. Y las nuevas alianzas. Y esto a lo mejor algún día lo tendremos que hablar. ¿Es necesario la ruptura de la OTAN? ¿Para qué sirve la OTAN ahora mismo? Yo he estado de vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, sé de lo que estoy hablando. Yo he sido y he creído fielmente en el lazo atlantista como una manera, como una organización supranacional de organizaciones, o sea, perdón, de países para poder gestionar esa paz, ¿no? Y que además en los últimos años se había metido organización también de carácter político más que militar, ¿no? Para poder gestionar las crisis para que no llegasen a los conflictos, que ya ves tú, que luego uno se coge la historia ujú, realmente y quién ha sido el generador o el motivador o el detonante final de que esas crisis acabaran en conflictos, ¿no? Porque esto lo hemos tenido en Rusia, ¿no? ¿Quién paga, ujú. perdón, en Rusia, en Ucrania? ¿Quién fue el detonante final de que esto saltara? ¿Putin? Trump decía, no, sí, sí, claro, Putin. ¿Utilizando a qué? A la OTAN. ¿Pero qué argumento, no? ¿Quién ha sido el detonante en la guerra entre Israel y Palestina? Sí, un atentado, pero ¿quién estaba nutriendo de armas realmente a través a los palestinos? Pero es que nos vamos a Siria. ¿Quién ha sido el detonante del final de lo que ha pasado en Siria o de lo que pasó finalmente en Afganistán, esa retirada que hubo de Afganistán, ¿no? Entonces uno empieza a plantearse si esas organizaciones a las que han pertenecido nuestros países siguen teniendo su razón de ser, ¿no? Ujú. Como elementos en los que sentirse el país es salvaguardado
o si sigue obteniendo aquello por lo que ingresó en ese país, en esa organización supranacional. Yo creo Ujú, que estamos en un momento, y mira que hemos empezado hablando de Oriente Medio, en el que esa debilidad de estas organizaciones va a afectar muy mucho a la resolución de los conflictos, pero mucho. ujú. Es que coincido con vos en este cierre. La falta de una arquitectura que servía para la contención y el respeto del derecho internacional, bien que mal, ¿sí? Digo, la acción cuando se invadió Kuwait, por ejemplo, o también para resolver algunas cuestiones que estaban pendientes, no sé, en el caso de Argentina con Chile, hubo organizaciones multilaterales que actuaron para que ese conflicto que llevaba más de 100 años se resolviera. Sí, las organizaciones internacionales perdieron su razón de ser. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Había dos, o tres, mejor dicho, formas de cuidar, ¿no? este ecosistema para que no estallaran al aire. Las organizaciones internacionales, las alianzas, ¿sí? OTAN versus Pacto de Varsovia, no sé, Argentina se aliaba con Perú para contener a Chile, Chile se aliaba con Brasil, y bueno, de alguna manera siempre a lo largo de la historia servían esas alianzas. Que de pronto Israel se acercara a Egipto permitió que otros países, o que en su momento estuviera aliado con Israel, permitía que los jordanos y los sirios iraquíes no se metieran. Y el tercer gran elemento eran las grandes potencias. La Unión Soviética desapareció, las alianzas son relativas, las organizaciones internacionales multilaterales están debilitadas o inertes, y ahora Estados Unidos se retira de sus obligaciones. Esto que está pasando necesariamente va a hacer que estallen muchos conflictos que estaban contenidos por estas tres redes. Y eso es a lo que nos preparamos. Si van a Sí, estallar como un diferendo político o diplomático, ojalá, porque es la mejor manera, porque negociando se entiende la gente. El problema es que estamos cambiando una carga armamentística. El último reporte indica que el gasto mundial en armas creció un 2,7%. Es una locura lo que creció. Y si hay más armas, hay más peligro de guerras. eso es. Y porque ganan los belicistas. Y si están ganando los belicistas, entonces es porque la diplomacia retrocede y porque los dividendos de la paz ya no son tan altos como las ganancias de la guerra. Y eso fue la votación del otro día en la ONU. Mm. Pues bueno, chicos, no Muy sé si bien. queréis añadir alguna cosa más. Si no, nos Yo me vemos otro tengo que día. marchar. Sí. Vale. Pues fíjate que íbamos a hablar de Oriente Medio, al final no hemos hablado de nada de Oriente Medio, ha sido más filosófico que otra cosa. Ujú. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Nacho, un placer. Gracias. Alberto, Lo muchas mismo digo. gracias. De nada. Adiós.